¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller. Así que bueno, el título es original. Siempre digo lo mismo, pero ya es como que trae la impronta de mis videos. En esta ocasión traigo para mostrarles, obviamente, los colegas electricistas o la gente que por ahí conoce un poco de electricidad sabe qué es. Pero bueno, algunos quizás no. Estas son térmicas unipolares, o sea, como una térmica de las que pueden ver en los tableros de sus casas, pero unipolares, con una capacidad de 63 amperes. Son de distintas marcas, pero todas de 63 amperes. ¿Por qué? Porque estas térmicas van conectadas a la salida del medidor, de luz, para proteger la instalación eléctrica en caso que fallen todos los sistemas de seguridad existentes o no en los domicilios. Antiguamente había un fusible aéreo que cuando por ahí la gente tenía los antiguos tableros de mármol con los tapones de baquelita y bueno, por ahí saltaban por algo y se los reforzaba, se los sacaba de su capacidad original de amperaje y quedaban reforzados, entonces no saltaban nunca. Entonces, ¿qué pasaba? Saltaba el fusible aéreo, el fusible del poste. Entonces había que hacer el reclamo, venían con la grúa y bueno, estaban permanentemente cambiando fusibles aéreos. Hasta que hace ya unos cuantos años implementaron esto de poner una térmica unipolar en el vivo, tenemos el neutro y el vivo, y ellos lo colocan en el vivo. Entonces ante la presencia de un corto grande o bueno, algo que falla y no salta los elementos principales de seguridad de la instalación en la casa, salta esta llave unipolar que está en el medidor. Mediante estas grampas van sujetas a la tapa, incluso ahora, y si lo ponen bien ya hace unos años. Antes esto prácticamente nunca se podía accionar si no venía personal de Denor que saque la tapa, qué sé yo. Pero igual, nosotros los electricistas, los técnicos, le hacíamos un agujerito y pasábamos un destornillador y la accionábamos nuevamente, ahorrándole al cliente la espera. Ahora, ya hace un tiempo, si están bien armados en la tapa, en la posición correcta, hay un gatillo que cuando salta, ya por teléfono les dicen a los clientes que vayan, verifiquen. Si el gatillo está hacia afuera, lo presionen hacia adentro. Si vuelve la luz y no hay ningún inconveniente, bueno, está todo perfecto. Si vuelve a saltar, por ahí se acercan o por ahí les dicen directamente que se comuniquen con un electricista, dado que puede que estas llaves están sometidas a temperatura. No se olviden que resiste todo el consumo de la vivienda. Sobre todo en verano estas llaves suelen fallar cuando en una casa hay más de 2 aires, están expuestas a la temperatura de trabajo más la temperatura de ambiente y puede que se quemen. Entonces ahí es cuando aparecen ellos y la cambian. Si está si esto volviese a saltar una vez que lo acciona el cliente, bueno, ya ahí hay que revisar la instalación eléctrica y no queda otra opción que llamar a un electricista. Pero en sí, quería mostrárselas. Esta es una muy buena marca, la marca Tubio. Esta ya es más de batalla, de la línea Sika. Bueno, y para los que no lo conocen, quería decirles que en todos los medidores hay uno de estos. Esto es el último fusible antes de que pase algo con la instalación eléctrica. Les mando un saludo, espero que les sirva el dato. Y bueno, gracias por el aguante. Acá no hay libreto, voy diciendo todo a medida que se me ocurra.